Un centro comercial abarrotado. Una mujer con un vestido sencillo pero elegante camina de la mano con una niña sonriente. De repente, un hombre deja caer las bolsas y su respiración se detiene. No puede ser. Es ella y esa niña. ¿Qué harías si vieras al amor que hiciste desaparecer vivo sonriendo frente a ti? Disfruta y comenta. El destino cobra o enseña. La mañana del jueves comenzó, como todas las demás, en la oficina de la constructora García. Alejandro ajustó su corbata italiana frente al espejo del baño ejecutivo, admirando el reflejo que veía todos los días durante 10 años. A los 35 años, había construido un imperio desde la nada, transformando una pequeña empresa heredada de su padre en una de las mayores constructoras de la ciudad. Sus trajes eran a medida, sus zapatos de cuero italiano brillaban como espejos, y su reloj suizo valía más que el coche de la mayoría de las personas. El olor del café colombiano importado invadía su oficina en el 20º piso cuando la secretaria golpeó la puerta. Alejandro ni siquiera levantó la vista de los contratos esparcidos sobre la mesa de Mognio. Números, ganancias, proyectos millonarios. Ese era su lenguaje, su mundo, su identidad. Señor Alejandro, hay una joven aquí abajo en la recepción preguntando por usted, dijo Marcia, su secretaria desde hacía 5 años, conocedora de todos sus hábitos y manías. Si no tiene cita, no recibo a nadie. ¿Sabes eso, Marcia? Ella dijo que es urgente. Sofía Martínez dijo que usted querría verla. El nombre hizo que Alejandro se detuviera por un segundo. Sofía, la camarera del restaurante donde solía almorzar cuando no tenía tiempo para sus lugares sofisticados habituales. Cabello castaño, siempre recogido en una coleta sencilla, manos delicadas que servían el café con una sonrisa genuina. En los últimos 3 meses, entre reuniones y contratos, había encontrado en ella una distracción agradable de la presión de los negocios. «Mándala a subir», dijo finalmente, la curiosidad picando su interés. Cuando Sofía entró en la sala, Alejandro notó algo diferente. Sus manos temblaban ligeramente y evitaba su mirada directa. El vestido amarillo sencillo que llevaba destacaba su piel morena, pero había una tensión en sus hombros que él no había visto antes. «Hola, Alejandro», dijo suavemente, usando el apodo íntimo que solo ella tenía permiso para usar. «Sofía, qué sorpresa. No esperaba verte aquí. ¿Quieres sentarte? ¿Puedo pedir un café?» Ella movió la cabeza, permaneciendo de pie frente a la mesa, que los separaba como un abismo. «No, gracias. Necesito contarte algo importante». Alejandro se recostó en la silla de cuero, una sonrisa casual en los labios. «Claro, puedes hablar». Sofía respiró hondo y él pudo escuchar el temblor en su voz cuando finalmente dijo: «Estoy embarazada, Alejandro». El silencio que siguió parecía sólido, tangible, como si el aire de la sala se hubiera transformado en concreto. La sonrisa de Alejandro desapareció lentamente, reemplazada por una expresión que Sofía nunca había visto antes, fría, calculadora, casi cruel. «¿Embarazada?», repitió la palabra como si fuera venenosa. «¿Y estás segura de que es mío?». El rostro de Sofía se sonrojó de vergüenza e indignación. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Sabes que eres el único que... Sofía». Alejandro se levantó, rodeando la mesa con pasos medidos. «Eres una chica inteligente. Seguramente entiendes que esto no puede pasar ahora. No puede pasar». Sofía sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Alejandro, es nuestro bebé. Sé que no lo planeamos, pero nuestro bebé». Alejandro rió, un sonido áspero que resonó en la lujosa sala. «Sofía, tú trabajas sirviendo café. Yo administro una empresa de 50 millones. ¿Realmente pensaste que esto iba a llevar a algo?». Cada palabra era una puñalada en el corazón de Sofía.
Había soñado con este momento durante 3 semanas, imaginando diferentes escenarios, pero nunca había considerado esta frialdad, esta crueldad. Pensé que me amabas, susurró ella, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. ¿Amor? Alejandro soltó otra risa cruel. Sofía, fuiste una distracción agradable, nada más. Un escape del estrés de los negocios, pero amor, entre nosotros debes estar bromeando. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El hombre frente a ella era un extraño, alguien que nunca había conocido de verdad. Pero el bebé, nuestro bebé, no existe. Nuestro bebé, dijo Alejandro con una frialdad que hacía que el aire acondicionado pareciera tropical. Abrió el cajón de la mesa, sacó un talonario de cheques y comenzó a escribir. Hay un problema que necesita resolverse rápidamente. El sonido de la pluma raspando el papel era el único ruido en la sala, además de la respiración entrecortada de Sofía. Alejandro arrancó el cheque y se lo extendió. Aquí, Lala, 15.000 más que suficiente para resolver esto discretamente. Sofía miró el papel en sus manos, temblorosas, viendo los números que representaban el valor que él atribuía a la vida que crecía dentro de ella. ¿Quieres que aborte?, dijo, no como pregunta, sino como constatación de una realidad brutal. Quiero que seas inteligente, respondió Alejandro, volviendo a sentarse detrás de la mesa como si quisiera restablecer la distancia entre ellos. Eres joven, tienes toda la vida por delante, no vas a tirar todo por la borda por un error. ¿Un error? La voz de Sofía era solo un susurro. Sí, Sofía, un error, un accidente que puede ser corregido sin mayores consecuencias para ninguno de nosotros. Sofía lo miró, realmente viéndolo por primera vez. Los ojos que había encontrado encantadores ahora parecían fríos como el hielo. La boca que la había besado ahora escupía veneno. Las manos que la habían tocado ahora sostenían plumas como armas. «¿Realmente quieres que mate a nuestro hijo?», dijo cada palabra pesando toneladas. «Quiero que dejes de ser dramática y seas práctica», dijo Alejandro, ahora impaciente. «Mira a tu alrededor, Sofía. Mira esta sala, esta vida. ¿Crees que tienes lugar aquí? ¿Crees que un hijo ilegítimo me ayudará? ¿En los negocios?». Las palabras fueron como golpes en el estómago de Sofía. Sintió náuseas y no sabía si era por el embarazo o por la repulsión. «Bastardo», repitió. «Eso es lo que él sería», Alejandro dijo, sin un atisbo de remordimiento. «Un bastardo no deseado que solo complicaría nuestras vidas». Sofía cerró los ojos tratando de procesar la magnitud de la crueldad que estaba presenciando. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en su mirada, una dureza que no existía antes. «¿Y si digo que no?». Alejandro suspiró como si ella fuera una niña caprichosa. «Sofía, no hagas esto más difícil de lo que necesita ser. Sabes que no tienes una verdadera elección aquí. Siempre tenemos elección». «No, no la tienes», dijo él, su voz adquiriendo un tono amenazante. «Eres una camarera sin dinero, sin familia, sin recursos. Yo soy Alejandro Almeida. Una palabra mía, y no conseguirás empleo ni para limpiar baños en esta ciudad». Sofía sintió que la sangre se le helaba. Esta era la amenaza final, la carta bajo la manga que él guardaba para momentos como este. «Me estás chantajeando». «Estoy siendo realista», respondió él, volviendo a sentarse y tomando una carpeta como si la conversación ya hubiera terminado. «Tienes 48 horas para resolver esto. Después de eso, las consecuencias son tuyas». Sofía sostuvo el cheque, el papel temblando en sus manos. «Señor Almeida, para ti», dijo él, sin levantar los ojos de los papeles. «Y esta conversación ha terminado». Sofía se quedó quieta por unos segundos más, esperando tal vez que él volviera a ser el hombre que pensaba conocer. Pero Alejandro continuó ignorando su presencia,
hojeando documentos como si ella ya se hubiera ido. Finalmente, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su mano ya estaba en la manija cuando escuchó su voz una última vez. Sofía. Se giró. Un último hilo de esperanza brillando en sus ojos. No hagas tonterías. Sé inteligente. La puerta se cerró con un clic suave, pero para Sofía sonó como un disparo. En el pasillo se apoyó contra la pared, el cheque aún en sus manos, y finalmente permitió que los sollozos salieran. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando los números que representaban el precio que Alejandro había puesto en su alma. Sofía bajó los 20 pisos del edificio comercial, como si estuviera en trance. Cada escalón de la escalera mecánica parecía una eternidad. El eco de las crueles palabras de Alejandro reverberaba en su mente como un disco rayado. El cheque aún estaba doblado en su mano derecha, húmedo del sudor frío que escurría por sus palmas. La calle estaba llena durante la hora del almuerzo. Ejecutivos en traje pasaban apresurados, hablando por teléfono sobre negocios millonarios, ajenos a la tragedia personal que acababa de desarrollarse en el 20º piso. Sofía caminó sin rumbo, sus pies llevándola automáticamente por las aceras familiares del centro de la ciudad. El olor de la comida de los restaurantes populares se mezclaba con el humo de los autobuses, creando una sinfonía urbana que antes la reconfortaba. Ahora todo parecía hostil, extraño, como si estuviera viendo el mundo a través de una lente empañada. Sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse en la pared de una farmacia para no caer. «Chica, ¿estás bien?». Una voz femenina y suave cortó a través de la neblina de sus pensamientos. Sofía levantó la vista y vio a una señora de cabello canoso, vestida con un conjunto azul marino simple, pero bien cuidado. Sus ojos marrones irradiaban una bondad genuina que Sofía no había visto en mucho tiempo. «Estoy bien», mintió Sofía limpiando las lágrimas que seguían cayendo. La señora, que aparentaba tener alrededor de 60 años, no se convenció. «Hija, estás pálida como el papel. Ven, hay un banco aquí en la plaza. Vamos a sentarnos un rato». Doña Elena, como se presentó, guió a Sofía amablemente hasta un banco bajo la sombra de un hipé amarillo. El suave perfume de violetas que emanaba de la señora trajo recuerdos lejanos de su abuela, que Sofía había perdido cuando era niña. «Ahora cuéntame qué sucedió», dijo doña Elena, su voz cargada de una autoridad maternal que no admitía resistencia. Sofía miró a esa extraña que demostraba más cuidado por ella en 5 minutos que Alejandro en 3 meses de relación. Las palabras salieron en torrente, mezcladas con lágrimas y sollozos. Contó sobre el embarazo, sobre las crueles palabras, sobre el cheque que aún sostenía como si fuera una serpiente venenosa. Doña Elena lo vio en silencio, asintiendo en los momentos apropiados, haciendo pequeños sonidos de comprensión e indignación. Cuando Sofía terminó, la señora sostuvo sus manos con firmeza. «Escucha bien lo que voy a decirte, niña», dijo doña Elena, sus ojos brillando con una determinación férrea. «Ese hombre te mostró quién es realmente. Créelo. Pero tú tienes una elección ahora. Puedes dejar que su maldad determine tu futuro o puedes decidir que mereces algo mejor». Sofía miró el cheque arrugado. «Pero tiene razón en una cosa, no tengo nada, no tengo familia, no tengo dinero, apenas puedo mantenerme sola. ¿Cómo voy a criar a un bebé? De la misma manera que millones de mujeres lo han hecho a lo largo de la historia», respondió doña Elena, con una convicción que hizo que Sofía sintiera una chispa de esperanza. «Con amor, trabajo duro y fe. ¿Crees que yo crié a mis 3 hijos sola porque tenía dinero de sobra? Los días siguientes pasaron como una neblina.
Sofía había programado el procedimiento en la clínica privada más discreta de la ciudad. El dinero de Alejandro era suficiente para pagar los mejores cuidados médicos que ella jamás había experimentado. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que la había rechazado estaba pagando para que ella borrara cualquier vestigio de su existencia. En la mañana del miércoles, Sofía despertó antes de que saliera el sol. Había pasado toda la noche despierta, alternando entre náuseas matutinas y una angustia que parecía roer su pecho por dentro. Se vistió con la blusa blanca más bonita que tenía. Quería estar presentable para ese momento que cambiaría su vida para siempre. El taxi. El trayecto hacia la clínica estaba silencioso, excepto por la radio que sonaba una música romántica que ella pidió que apagaran. Las calles aún desiertas de la mañana parecían juzgarla como si supieran a dónde iba y por qué. La Clínica San Rafael se encontraba en un edificio moderno y discreto en una zona noble de la ciudad. La recepción estaba decorada en tonos pasteles, con plantas verdes y música instrumental sonando suavemente. Todo diseñado para tranquilizar, para hacer que las mujeres se sintieran seguras en un momento de extrema vulnerabilidad. Sofía llamó a la recepcionista, una rubia de sonrisa profesional. La de doña Elena está lista para recibirla. Sofía siguió por un pasillo que olía a desinfectante y flores artificiales. Sus pasos resonaban en el piso de mármol. Cada sonido parecía una cuenta regresiva para algo irreversible. La doctora Cardoso era una mujer de mediana edad, con el cabello corto y gafas discretas. Su consultorio era acogedor, con diplomas en las paredes y fotos de familias felices, probablemente las suyas. Sofía se preguntó cuántas mujeres como ella se habían sentado en esa misma silla. Sofía, ¿es eso? Correcto, 23 años. La doctora hojeaba su ficha. ¿Es tu primer embarazo? Sí, respondió Sofía, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Entiendo. ¿Y estás absolutamente segura de tu decisión? Porque es importante que sepas que después de hoy no hay vuelta atrás. Sofía interrumpió rápidamente. Sé que no hay retorno. La doctora asintió profesionalmente. Muy bien, primero haremos un ultrasonido para confirmar la edad gestacional. Es un procedimiento estándar. Sofía se recostó en la camilla, levantando la blusa y bajando ligeramente la falda. El gel para el ultrasonido estaba frío contra su piel, haciéndola estremecer. La doctora manejó el aparato con eficiencia, los ojos fijos en el monitor. Vamos a ver. Aquí está, dijo la médica, señalando una mancha oscura en la pantalla. 8 semanas exactas. Fue entonces que ocurrió. Un sonido rítmico y rápido comenzó a resonar por la sala proveniente de los altavoces del aparato. Tum, 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 como un tambor pequeño y acelerado. ¿Qué es eso?, Sofía preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Es el corazón del bebé, respondió la doctora, ajustando controles para mejorar el sonido, latiendo fuerte y saludable. Alrededor de 160 latidos por minuto, que es perfectamente normal para esta edad. Sofía sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Ese sonido era vida, era su hijo, su bebé, luchando por existir, creciendo dentro de ella con una determinación que nunca había sentido antes. El corazón latía con una fuerza que contrastaba violentamente con la fragilidad del momento. Las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos, cayendo sobre la camilla. La doctora notó inmediatamente el cambio en su estado emocional. «Sofía, ¿estás bien? ¿Quieres que apague el sonido?» «No». Sofía respondió más alto de lo que pretendía. «Por favor, no apagues». Ella permaneció allí recostada, escuchando ese sonido mágico que la conectaba con algo más grande que su dolor, más grande que el miedo, más grande que el rechazo de Alejandro. Ese era su hijo.
Esa vida pequeña y preciosa la había elegido a ella para ser su madre, independientemente de cualquier circunstancia. «Doctora», Sofía dijo, su voz firme por primera vez en días. «He cambiado de idea». La médica pausó el examen, estudiando el rostro de Sofía con atención profesional. «¿Estás segura? Es normal tener dudas, pero necesitas estar absolutamente segura». Sofía se sentó en la camilla limpiando el gel de su abdomen con las manos temblorosas. «Nunca he estado tan segura de algo en mi vida. Voy a tener a este bebé». Media hora después, Sofía estaba de nuevo en la calle, pero esta vez todo parecía diferente. El sol brillaba más fuerte, los colores eran más vivos y sentía como si pudiera respirar profundamente por primera vez en días. En su bolso guardaba la primera foto de su hijo, una imagen en blanco y negro que parecía un frijolito, pero que para ella era la cosa más hermosa del mundo. Su primer instinto fue llamar a doña Elena, la única persona que había demostrado genuina preocupación por su bienestar. La señora atendió en el tercer timbre. «Doña Elena, soy Sofía, la chica de la plaza. Mi niña, ¿cómo estás? He estado pensando en ti desde ayer. Estoy bien, de hecho estoy genial. He decidido tener al bebé». El silencio del otro lado de la línea duró solo unos segundos, pero para Sofía pareció una eternidad. «Gracias a Dios», dijo doña Elena, finalmente, su voz cargada de emoción. «Tomaste la decisión correcta, niña. Ahora ven a mi casa que vamos a hablar sobre el futuro». La casa de doña Elena se encontraba en 1700, un barrio sencillo, pero bien cuidado. Era una construcción antigua, con un jardín frontal lleno de rosas rojas y un porche donde solía sentarse a observar el movimiento de la calle. Por dentro, la casa olía a pastel casero y tenía ese calor que solo los hogares construidos con amor pueden tener. «Siéntate aquí, querida», dijo doña Elena, señalando un sillón de tela floreada. «Voy a hacer un té de manzanilla que es excelente para las embarazadas». Mientras esperaba, Sofía observó las fotografías esparcidas por la sala. Eran imágenes de familia, bodas, graduaciones, cumpleaños, todas mostrando personas sonrientes y felices. Una vida sencilla pero plena de amor y logros. «Ahora cuéntame», dijo doña Elena, regresando con 2 tazas humeantes. «¿Cómo planeas mantenerte de aquí en adelante?» Sofía suspiró, enfrentando la realidad práctica de su decisión. «Trabajo en el restaurante de don Carlos desde hace años. Gano un salario y propina, pero sé que cuando la barriga crezca necesitarás algo que puedas hacer incluso estando embarazada», completó doña Elena, sintiéndola comprensivamente. «Y después de que el bebé nazca, algo que te permita estar cerca de él». «Exactamente. Pensé en la costura, tal vez. Siempre me ha gustado hacer ropa desde niña. Mi abuela me enseñó antes de morir». Los ojos de doña Elena se iluminaron. «La costura es una profesión noble y necesaria, y puedes trabajar desde casa a tu propio ritmo. Conozco a algunas mujeres del barrio que trabajan». En aquella tarde, Sofía salió de la casa de doña Elena con una lista de contactos, algunas revistas de moda infantil y una certeza en el corazón que hacía días no sentía. Iba a luchar por ese bebé, iba a construir una vida digna para los dos, y iba a probar que el amor de una madre vale más que todo el dinero del mundo. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Sofía se arrodilló al lado de la cama y hizo una promesa silenciosa al hijo que crecía en su vientre. «Te amaré todos los días de mi vida. Trabajaré duro para darte todo lo que merezcas, y te enseñaré que una persona vale mucho más que cualquier dinero puede comprar». El cheque de Alejandro continuaba en la mesa de la cocina. Así que a la mañana siguiente, Sofía lo picoteó en pequeños pedazos y lo tiró a la basura. Ese dinero sucio nunca más formaría parte de su vida.
Los años pasaron como páginas de un libro que Sofía escribía día tras día con determinación y amor. El pequeño apartamento que un día pareció demasiado pequeño para sus sueños, se había transformado en el taller Sofía en Valentina Creaciones, donde ropa infantil hecha a mano cobraba vida en las hábiles manos de una madre que transformó el dolor en propósito. Valentina creció como una flor en un jardín bien cuidado. A los 9 años tenía los cabellos castaños rizados de su madre y una inteligencia brillante que la hacía cuestionar todo a su alrededor con curiosidad infinita. En esa mañana de sábado, ayudaba a Sofía a separar telas coloridas sobre la mesa de corte, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. «Mamá, ¿puedo elegir el estampado para el vestido de Julia?», preguntó Valentina, sosteniendo 2 retazos floreados contra la luz de la ventana. «Claro, mi amor, tienes buen gusto para estas cosas», respondió Sofía, observando a su hija con ese amor que crecía cada día. Valentina había heredado no solo su apariencia, sino también su pasión por los colores y las texturas. «¿Vamos al centro comercial a buscar esos botones especiales que pediste?», preguntó Valentina ya sabiendo la respuesta. El centro comercial se había convertido en su paseo favorito los sábados, no por las tiendas caras que no podían frecuentar, sino por la tienda de mercería en el 2º piso, donde descubrían tesoros para sus creaciones. El centro comercial Jardín Verde estaba concurrido, como siempre los fines de semana. Madres empujaban carritos de bebé. Adolescentes se reunían en la plaza de comida y el sonido de conversaciones se mezclaba con la música ambiental. Sofía y Valentina caminaban de la mano, Valentina balanceando una pequeña bolsa que había cosido especialmente para guardar los botones y cintas que comprarían. «Mira, mamá, qué vestido tan lindo en esa vitrina». Valentina apuntó a una tienda de moda infantil donde maniquíes diminutos exhibían ropa que costaba más de lo que Sofía ganaba en un mes. «Es bonito, ¿verdad?». Sofía asintió sin amargura. Había aprendido a apreciar la belleza sin envidia, enseñando a Valentina a hacer lo mismo. «¿Pero sabes qué es aún más bonito? Las prendas que me ayudas a hacer porque tienen amor cosido junto». Valentina sonrió satisfecha con la respuesta. Subieron por la escalera mecánica hacia el 2º piso, Valentina contando los escalones en voz baja, un hábito que había desarrollado para hacer que el tiempo pasara más rápido. En el 3er piso, Alejandro Almeida ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo del baño del restaurante de lujo, donde acababa de almorzar con inversores japoneses. El negocio había sido cerrado con éxito, pero 20 millones entraban en sus cofres. Sin embargo, la satisfacción que solía sentir con esas victorias se había vuelto cada vez más vacía en los últimos años. A los 44 años, Alejandro poseía todo lo que siempre soñó. Una empresa que facturaba cientos de millones, un apartamento de lujo con vista a toda la ciudad, coches importados y una cuenta bancaria que crecía incluso mientras dormía. Pero cuando llegaba a casa por la noche, el silencio de las frías paredes le recordaba algo que prefería no pensar. Bajó al 2º piso, donde se encontraba la joyería, donde solía comprar regalos para sus conquistas pasajeras. La vendedora lo reconoció de inmediato. Era cliente VIP, conocido por gastar fortunas sin pestañear. «Señor Almeida, qué placer verlo nuevamente. Tenemos algunas piezas nuevas que llegaron directamente de París». Alejandro asintió distraídamente, sus ojos recorriendo las vitrinas brillantes. Diamantes, esmeraldas, relojes suizos, objetos bonitos y caros que solían impresionar a mujeres que olvidaba en cuestión de semanas. Últimamente nada de eso tenía más sentido. Fue cuando salió de la joyería que ocurrió. Una niñita de cabellos rizados corría por el pasillo, riendo mientras huía de su madre que la perseguía en juego.
Valentina no vio al hombre alto que salía de la tienda de joyas y chocó contra sus piernas, cayendo sentada en el suelo de mármol. ¡Ay!, exclamó, más sorprendida que lastimada. Sus pequeñas manos estaban apoyadas en el frío suelo. Alejandro miró hacia abajo y vio a una niña de grandes ojos castaños que lo miraba con curiosidad en lugar de miedo. Instintivamente se agachó y extendió la mano para ayudarla a levantarse. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. Valentina tomó su mano, una mano grande y suave que olía a perfume caro, y se levantó sacudiendo la falda floreada que Sofía había cosido especialmente para ella. «Estoy bien, gracias», respondió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Usted tiene manos muy suaves. ¿Trabaja con algo suave también?». La pregunta inocente sacó una sonrisa genuina de Alejandro, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. «Yo trabajo en construcciones, edificios, casas, cosas bastante duras en realidad». «¡Qué genial! Quiero ser arquitecta cuando crezca. Haré casas muy bonitas para que las personas sean felices», dijo Valentina, ajustando la bolsita que había caído durante la caída. Fue en ese momento que Alejandro escuchó la voz que lo heló por completo. «Valentina, Dios mío, ¿estás bien?». Sofía corrió por el pasillo, con el corazón disparado de preocupación, y se detuvo abruptamente al ver al hombre agachado junto a su hija. El mundo. Parece que el mundo se detuvo. Los sonidos del centro comercial se volvieron distantes. Las personas a su alrededor se movían en cámara lenta, y todo lo que existía en ese momento eran sus ojos encontrándose con los de él, después de 9 años. Alejandro se levantó lentamente, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. La Sofía frente a él era diferente de la joven y vulnerable camarera que había echado de su oficina. Esta Sofía tenía hombros firmes, mirada decidida y una belleza madura que la maternidad había pulido como un diamante. «Sofía», susurró, su voz temblando como si no pudiera creer lo que veía. «Mamá, ¿conoces al señor amable?», Valentina preguntó, mirando entre los 2 adultos que se contemplaban como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Sofía sintió la emoción subir por su garganta. Todas las heridas que pensaba haber cicatrizado se abrieron instantáneamente. La humillación, el dolor, el rechazo, todo volvió con fuerza total, pero junto a ello también vino el recuerdo de su fortaleza, de cómo había logrado construir una vida hermosa, a pesar de él. «Valentina, ven aquí», dijo Sofía, su voz controlada, pero fría como el hielo. Valentina obedeció, pero continuó mirando a Alejandro con curiosidad. «Él me ayudó cuando caí, mamá. Fue muy amable». Alejandro no podía apartar los ojos de Valentina, su cabello rizado, sus ojos expresivos, la forma de su rostro. Cada rasgo gritaba una verdad que había intentado enterrar durante 9 años. Esta era su hija. La niña que había mandado abortar estaba allí frente a él, viva, sonriente, perfecta. «Tú», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. «¿Qué?», preguntó Sofía, levantando el mentón desafiantemente. «No debería estar aquí. Ella no debería existir». El veneno en la voz de Sofía hizo que Alejandro diera un paso atrás. Abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. ¿Cómo explicar años de arrepentimiento? ¿Cómo pedir perdón por haber rechazado lo más precioso que la vida podría ofrecerle? «Mamá, ¿por qué están hablando así?», preguntó Valentina, notando la tensión en el aire, pero sin comprender su causa. Sofía respiró hondo, recordando que estaba frente a su hija. No era el momento, ni el lugar para saldar cuentas. «No es nada, mi amor. Vamos a comprar los botones y nos vamos». Sostuvo la mano de Valentina firmemente y comenzó a alejarse, pero Alejandro la siguió. «Sofía, por favor, espera». Ella se dio la vuelta.
los ojos llameantes. ¿Esperar qué? Ya dijiste todo lo que tenías que decir hace 9 años. Mamá, Valentina miraba entre ellos confundida. Es que yo y tu madre nos conocimos hace mucho tiempo, dijo Alejandro, tratando de mantener la voz neutral para no asustar a la niña. Valentina procesó la información y entonces preguntó con toda la inocencia del mundo: «¿Ustedes eran novios?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió las lágrimas arder detrás de sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a él. «No, Valentina, nunca fuimos novios. Él era solo alguien que conocía». Alejandro sintió cada palabra como una puñalada. «Sofía, yo no...». Ella lo interrumpió firmemente. «No aquí, no frente a ella». Valentina miraba entre ellos, tratando de entender la tensión que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente miró a Alejandro y preguntó: «¿Por qué está triste? Sus ojos están húmedos». Alejandro llevó la mano a los ojos y se dio cuenta de que las lágrimas habían comenzado a caer sin que él se diera cuenta. «Yo estoy bien. Cuando me siento triste, mi mamá me da un abrazo y todo mejora», dijo Valentina, extendiendo sus pequeños brazos hacia él. Sofía sintió que su corazón se rompía. «Valentina, no». Pero era tarde. La niña ya había abrazado las piernas de Alejandro, apretándolo con la fuerza inocente de una niña que solo conocía el amor. Alejandro miró a Sofía por encima de la cabeza de Valentina, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Gracias por ser amable con ella», dijo Sofía, su voz entrecortada, «pero tenemos que irnos». Tomó a Valentina delicadamente, separándola de Alejandro. «Vamos, mi amor». Mientras se alejaban, Valentina saludó a Alejandro por encima del hombro de su madre. «Adiós, señor amable. Espero volver a verte». Alejandro se quedó parado en medio del pasillo concurrido, las personas pasando a su alrededor como si él fuera invisible. Sus piernas temblaban, su corazón latía descompasado, y por primera vez en 9 años tuvo la certeza absoluta de una cosa: había cometido el mayor error de su vida. La noche cayó sobre la ciudad, pero Alejandro no pudo cerrar los ojos ni por un minuto. Acostado en su cama con sábanas de algodón egipcio importadas, miraba el alto techo del ático, mientras su mente repetía cada segundo encuentro en el centro comercial. El suave perfume de Sofía, la sonrisa inocente de Valentina, el abrazo espontáneo que aún ardía en su piel, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. A las 3 de la mañana se rindió ante la idea de dormir. Se levantó y caminó hasta el balcón que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres, pero toda esa belleza parecía vacía, sin sentido. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café que ni siquiera podía beber. «Valentina», susurró al viento nocturno, probando el nombre en sus labios por primera vez, su hija. La niña que había rechazado con tanta crueldad tenía un nombre, una personalidad, sueños de ser arquitecta. Ella era real, viva, perfecta. El sonido de su propio sollozo lo sorprendió. Alejandro, el empresario implacable que intimidaba a adversarios en reuniones multimillonarias, lloraba como un niño perdido en el balcón de su lujoso apartamento. El amanecer del sábado trajo una determinación que no sentía desde hacía años. Se vistió con ropa casual, jeans oscuros y una camisa blanca simple, y condujo su automóvil negro de regreso al centro comercial. No tenía un plan específico, solo una necesidad urgente de volver a verlas, de confirmar que no había sido solo un sueño torturante. El centro comercial abría a las 10 de la mañana. Alejandro estacionó y se quedó sentado en el coche por más de 1 hora, observando a las personas que entraban y salían.
Familias felices, parejas de la mano, niños corriendo delante de sus padres, escenas cotidianas que él nunca había realmente notado antes. A las 11:30 las vio. Sofía y Valentina caminaban por la entrada principal. Valentina saltando de un baldosín a otro como si siguiera un juego imaginario. Sofía llevaba un vestido azul sencillo que realzaba su belleza natural. Y Alejandro sintió el corazón acelerar. Violentamente. La siguió a una distancia segura, escondiéndose detrás de pilares y tiendas, sintiéndose ridículo, pero incapaz de parar. Fueron directamente a la plaza de comidas en el tercer piso, donde Sofía compró un jugo de naranja para Valentina y un café negro para ella misma. Escondido detrás de una columna decorativa, Alejandro observó cada gesto, cada sonrisa, cada palabra intercambiada entre madre e hija. Sofía cortó un sándwich natural en pedacitos perfectos para Valentina. Limpió delicadamente la comisura de la boca de la niña con una servilleta y rió genuinamente cuando Valentina contó alguna historia de la escuela. «Mamá, ¿puedo ir al parque de juegos allí?» Valentina apuntó a una pequeña área de juegos instalada en la plaza de comidas. «Sí, pero no te alejes mucho», respondió Sofía, observando a su hija correr hacia el tobogán colorido. Fue entonces cuando Alejandro notó algo que lo hizo helar. Sofía estaba sola en la mesa, mirando su celular, pero sus manos temblaban ligeramente. Miraba constantemente a su alrededor, como si buscara a alguien, como si supiera que estaba siendo observada. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Sofía lo miró directamente. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda tristeza que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sofía se levantó y caminó hacia él con pasos decididos. Alejandro salió de detrás de la columna, sintiéndose expuesto y vulnerable. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», preguntó cuando llegó lo suficientemente cerca como para no necesitar gritar. «Desde que ustedes llegaron», admitió, incapaz de mentir ante esos ojos que siempre lograban ver a través de sus máscaras. «¿Por qué?». La pregunta era simple, pero cargada de 9 años de dolor. Alejandro abrió la boca, pero ninguna palabra salió. ¿Cómo explicar que su vida se había convertido en un vacío desde ayer, que cada respiración dolía cuando pensaba en lo que había perdido? «No sé», finalmente susurró. «Solo necesitaba verlas de nuevo». Sofía cruzó los brazos, creando una barrera física entre ellos. «¿Verlas para qué? ¿Para asegurarte de que realmente existimos? ¿Para confirmar que tu decisión fue la correcta?». «No». La palabra salió con más fuerza de lo que él pretendía, haciendo que algunas personas cercanas miraran en su dirección. «Sofía, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». Los ojos de ella brillaban con lágrimas contenidas. «Que durante años dormiste tranquilo, sabiendo que habías rechazado a tu propia hija, que lograste construir tu imperio sobre nuestra inexistencia». Cada palabra era una puñalada precisa en el corazón de Alejandro. Quiso defenderse, quiso decir que no había dormido tranquilo ninguna noche en los últimos años, pero sabía que no tenía derecho a la autocompasión. «Ella es perfecta», dijo, mirando a Valentina, que jugaba alegremente en el tobogán. «Sí», confirmó Sofía, su orgullo maternal transpareciendo en la voz, «y logró ser perfecta sin ti». El silencio entre ellos fue roto por la dulce voz de Valentina, gritando desde el área de juegos. «Mamá, mira cómo puedo ir muy rápido». Sofía saludó a su hija, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuando se volvió de nuevo hacia Alejandro, toda la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una dureza que él no conocía. «¿Quieres algo específico de nosotros?», preguntó. «¿Quieres que firme algún papel diciendo que nunca te buscaré? ¿Quieres asegurarte de que ella nunca sabrá quién eres?». «No, yo...». Alejandro luchó por encontrar las palabras correctas.
No sé qué quiero, solo sé que verlas ayer cambió algo en mí. ¿Cambió qué exactamente? Sofía preguntó con escepticismo. ¿Tu conciencia finalmente despertó? ¿Descubriste que tienes sentimientos? Descubrí que cometí el mayor error de mi vida, dijo, la brutal honestidad de sus palabras sorprendiendo a ambos. Sofía lo estudió por un largo momento, buscando señales de manipulación o falsedad, pero todo lo que vio fue un hombre roto, destruido por el peso de sus propias elecciones. Alejandro, dijo ella, su voz más suave pero aún firme, tuviste la oportunidad de ser padre hace 9 años. Elegiste el dinero, el orgullo, la imagen. Ahora no puedes simplemente aparecer y querer cambiar las reglas del juego. Lo sé, admitió, pasando las manos por su cabello en desesperación. Sé que no merezco ni estar aquí hablando contigo, pero Sofía, por favor, déjame al menos conocerla mejor. Déjame intentar. ¿Intentar qué? Sofía interrumpió. ¿Intentar ser padre? ¿Intentar comprar nuestro afecto con regalos caros? ¿Intentar aliviar tu culpa? No sé. Alejandro estalló, su compostura finalmente desmoronándose. No sé qué estoy intentando hacer. Solo sé que mirarla es como mirar todo lo que siempre quise y nunca supe que necesitaba. Sofía retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad emocional de él. Durante todos los meses que se relacionaron, nunca lo había visto perder el control así. ¿Y yo? Preguntó en voz baja. ¿Qué ves cuando me miras? Alejandro la miró por un largo momento, realmente viéndola. La mujer fuerte en la que se había convertido, la madre dedicada, que había criado a una maravillosa hija sola, la persona valiente que eligió la vida incluso cuando él la había abandonado en su momento más vulnerable. Veo a la mujer más valiente que he conocido, susurró, y yo veo todo lo que destruí por pura estupidez. Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Sofía. ¿Crees que es fácil para mí verte aquí? ¿Crees que no duele recordar cómo me humillaste? ¿Cómo me hiciste sentir menos que nada? Sofía, me pregunto sobre el padre de ella. A veces, Sofía continuó con la voz entrecortada, y nunca supe qué responder. ¿Cómo explicar a una niña que su padre nos llamó basura? ¿Cómo decirle que pagó para que ella no existiera? Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué le dices a ella? Digo que su papá vive muy lejos y que tal vez un día pueda conocerlo. Sofía respondió secándose las lágrimas, porque incluso después de todo lo que hiciste, no pude destruir su inocencia con tu crueldad. ¡Mamá! Valentina apareció corriendo, sosteniendo una flor de plástico que había encontrado cerca de los juguetes. Encontré esto para ti. Sofía se agachó para estar a la altura de su hija y aceptó la flor con una sonrisa genuina. ¡Qué linda, mi amor! Gracias. Valentina entonces notó a Alejandro parado cerca. Hola, señor amable. ¿Viniste a jugar al parque también? Hola, Valentina, dijo Alejandro, su voz temblando al pronunciar su nombre. No, solo estaba hablando con tu mamá. ¿Son amigos? Preguntó ella con la curiosidad natural de los niños. Sofía y Alejandro se miraron. Ninguno de los dos sabía cómo responder. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, dijo finalmente Sofía, pero ahora tenemos que ir a casa, mi amor. Ya, pero quería jugar un poco más. Otro día, volvemos. Sofía prometió tomando la mano de Valentina. Vamos, tenemos que pasar por el mercado antes de ir a casa. Mientras se alejaban, Valentina saludó a Alejandro. Adiós, señor amable. Fue bueno verte de nuevo. Alejandro se quedó parado allí, observando las dos figuras alejarse hasta desaparecer en la multitud del centro comercial. Solo entonces se dio cuenta de que estaba llorando nuevamente y que todas las personas a su alrededor lo miraban con curiosidad o preocupación. Condujo a casa en piloto automático, su mente procesando cada palabra, cada mirada,
cada emoción de ese encuentro. Por primera vez en 9 años, Alejandro Martínez sabía exactamente lo que quería. Quería a su familia de vuelta, pero no tenía idea de cómo lograrlo o si aún había tiempo para reparar lo que había destruido. El lunes llegó como un fantasma acechando a Alejandro. Sentado en su escritorio de madera, miraba los contratos esparcidos frente a él sin poder descifrar una sola palabra. Los números que antes danzaban en su mente como sinfonías de ganancias, ahora parecían jeroglíficos incomprensibles. Su mente estaba completamente ocupada por dos figuras, una mujer de vestido azul y una niña de cabello rizado que lo había abrazado sin miedo. «Señor Alejandro», la voz de María cortó a través de su niebla mental. «Los inversores japoneses están en la sala de reuniones esperando desde hace 15 minutos». Alejandro parpadeó, tratando de reconectarse con la realidad. «¿Japoneses? ¿Qué japoneses?». María lo miró con preocupación. En los años que había trabajado para él, nunca había visto a su jefe tan desconectado. «La reunión, para finalizar los detalles del complejo residencial, señor. El proyecto de 2.000 millones». «Ah, sí, claro». Alejandro se levantó mecánicamente, ajustó la corbata y caminó hacia la sala de reuniones como un autómata. Durante toda la presentación, mientras los inversores hablaban sobre proyecciones de ganancias y cronogramas de construcción, Alejandro solo veía el rostro de Valentina preguntando si él trabajaba con cosas suaves. Cuando el director financiero japonés mencionó que la inversión generaría ganancias durante los próximos 20 años, todo lo que Alejandro pudo pensar fue que Valentina tendría 29 años cuando el proyecto estuviera terminado. Martínez S. El inversor principal lo llamó en japonés mezclado con español. «¿Está de acuerdo con los términos propuestos para la fase 2? Alejandro parpadeó nuevamente, dándose cuenta de que todos en la sala lo observaban expectantes. «Necesito un momento para revisar los detalles. ¿Podemos reprogramar para mañana?» El silencio que siguió fue incómodo. En toda su carrera, Alejandro nunca había pospuesto una reunión de tal magnitud sin un motivo aparente. Después de que los inversores se fueron visiblemente contrariados, Alejandro volvió a su oficina y cerró la puerta. Tomó el teléfono y marcó un número que no había llamado en años. «Doctor Enrique, soy Alejandro Martínez. Necesito concertar una cita. Es urgente». El doctor Enrique era psiquiatra desde hacía 30 años y había acompañado a Alejandro durante su etapa más difícil en la juventud, cuando la presión de asumir la empresa de su padre casi lo había llevado al colapso nervioso. «Alejandro, qué sorpresa escuchar tu voz. ¿Ha pasado algo? Creo que estoy perdiendo la razón, doctor, o tal vez encontrándola por primera vez. Ya no sé». 2 horas después, Alejandro estaba en el consultorio familiar, un ambiente acogedor, con sillones de cuero y estanterías llenas de libros. El doctor Enrique, ahora con el cabello completamente blanco, lo recibió con la misma sonrisa paternal de siempre. «Cuéntame qué está sucediendo, Alejandro». Las palabras salieron en torrente. Alejandro habló sobre Sofía, sobre el embarazo rechazado hace 9 años, sobre el reencuentro en el centro comercial, sobre la hija que había abrazado sus piernas sin saber quién era. Habló sobre las noches en vela, sobre la incapacidad de concentrarse en el trabajo, sobre la sensación de que toda su vida había sido un error gigantesco. «¿Sabes lo que eso significa, verdad?», preguntó el doctor Enrique cuando Alejandro terminó. «Que estoy volviéndome loco. ¿Qué finalmente estás sintiendo? Durante todos estos años, construiste muros emocionales tan altos que olvidaste lo que significa ser humano. Ahora esos muros están desmoronándose. ¿Y cómo vivo con esto? ¿Cómo funciono sintiendo este dolor constante? No funcionas, vives. Hay
Una gran diferencia entre ambas cosas, Alejandro. Esa tarde, Alejandro hizo algo que no hacía en décadas. Canceló todos los compromisos y condujo sin rumbo por la ciudad. Sus pasos lo llevaron casi inconscientemente al barrio donde Sofía vivía. Había contratado a un investigador privado el día anterior, no para seguirlas, sino para asegurarse de que estuvieran bien, de que no necesitaran nada. El informe estaba sobre el asiento del pasajero. Sofía Martínez, 32 años, propietaria de Valentina Creaciones, especializada en ropa infantil sostenible. El ingreso mensual promedio de 8.000. Residía en un departamento alquilado de 2 habitaciones. Valentina Martínez, 9 años, estudiante de 4º grado en la Escuela Pública San Martín. Notas excelentes. Participaba en el coro de la escuela. Alejandro estacionó frente al edificio sencillo de 3 pisos donde ellas vivían. El barrio era de clase media-baja, calles limpias pero estrechas, pequeños comercios familiares en las esquinas, tan diferente de su mundo de rascacielos y coches importados. Fue cuando las vio salir del edificio. Sofía llevaba una bolsa con telas, y Valentina sostenía una mochila escolar decorada con estrellas. Caminaron hasta la parada de autobús, y Alejandro sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que no tenían coche. El autobús llegó lleno. Sofía se aseguró de que Valentina entrara primero, protegiéndola con su cuerpo de la multitud. A través de la ventana trasera, Alejandro vio a Sofía balanceándose levemente con el movimiento del vehículo, susurrándole algo al oído a Valentina que la hizo reír. La siguió en coche hasta la escuela de Valentina. Era un edificio público bien conservado, con un pequeño jardín al frente, donde otros niños jugaban. Alejandro observó a Sofía despedirse de su hija con un beso en la frente y palabras de aliento. «Va a ser un día hermoso. Mi amor, estudia mucho y compórtate». «Siempre me comporto, mamá». Valentina respondió con una sonrisa traviesa antes de correr hacia adentro de la escuela. Sofía se quedó parada en la puerta durante unos minutos, observando a otras madres despedirse de sus hijos. Había una expresión melancólica en su rostro, como si estuviera pensando en algo distante. Cuando se dio la vuelta para irse, sus ojos encontraron el BMW negro estacionado al otro lado de la calle. A pesar del cristal oscuro, ella lo vio. Sofía caminó decididamente hacia el coche y golpeó la ventana. Alejandro bajó el cristal, sintiéndose como un adolescente sorprendido haciendo algo malo. «¿Me estás siguiendo?», preguntó ella, su voz una mezcla de ira y cansancio. Alejandro, luchó por encontrar una explicación que no sonara como acoso. Quería asegurarse de que estuvieran bien. «Estamos bien desde hace 9 años sin que tú te preocupes. ¿Por qué el cambio ahora?». Alejandro apagó el motor y salió del coche. A la luz de la mañana, Sofía pudo ver que él había cambiado. Ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada, nada del hombre impecablemente vestido que había conocido. «Porque no puedo dejar de pensar en ustedes», admitió. «No puedo trabajar, no puedo dormir, no puedo hacer nada más que imaginar cómo habría sido si hubiera tomado la decisión correcta aquel día». «¿Y cuál habría sido la decisión correcta?». Sofía cruzó los brazos, pero su postura era menos defensiva que antes. «Abrazarte cuando me contaste sobre el embarazo, llorar de alegría, prometer que enfrentaríamos todo juntos». Las palabras salían sin filtro, pura honestidad brutal. «Haber sido el hombre que ustedes merecían en lugar del cobarde que fui». Sofía sintió lágrimas arder detrás de sus ojos. «Pero no fuiste y no puedes cambiar eso ahora. Lo sé, pero puedo intentar. ¿Ser mejor de aquí en adelante? ¿Para qué? ¿Para aliviar tu culpa? ¿Para sentirte mejor contigo mismo? ¿Para darle a mi hija el padre que merece tener?». Alejandro dijo, su voz quebrándose.
y para pedir perdón a la mujer más fuerte que he conocido. Incluso sabiendo que no merezco ser perdonado, Sofía lo estudió durante un largo momento. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. El hombre arrogante y cruel de hace 9 años parecía haber dado paso a alguien quebrado, pero genuinamente arrepentido. Alejandro, dijo suavemente, no puedo simplemente borrar 9 años de dolor, porque decidiste que quieres ser padre ahora. Valentina tiene una vida, una rutina, una estabilidad. No necesita confusión. ¿Y si demuestro que he cambiado? ¿Y si muestro que puedo ser digno de ustedes? ¿Cómo? Alejandro abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta lista. Como un hombre que había construido toda su vida sobre el poder y el control, podría demostrar que estaba dispuesto a ser vulnerable y humilde. No sé, admitió, pero lo descubriré. Encontraré una forma. Sofía sacudió la cabeza, más triste que enojada. Ahora no entiendes, Alejandro. No se trata de probar nada. Se trata de que algunas cosas, cuando se rompen, no pueden ser reparadas, y mi corazón fue una de ellas. Se alejó, dejando a Alejandro solo en la calle, frente a la escuela de la hija que había rechazado. Mientras caminaba, Sofía sintió una lágrima deslizarse por su rostro porque, a pesar de todo el dolor y la ira, una pequeña parte de ella aún recordaba al hombre por el que se había enamorado. Y esa parte susurraba preguntas peligrosas sobre segundas oportunidades y perdón. Alejandro se quedó parado durante más de 1 hora, observando la escuela, donde su hija aprendía sobre el mundo. Niños reían detrás de los muros, profesores entraban y salían. La vida continuó como siempre, pero para él todo había cambiado para siempre. 3 semanas pasaron desde el último encuentro, pero para Alejandro cada día parecía una eternidad. Su empresa continuaba funcionando en piloto automático, dirigida por un grupo de directores competentes que habían aprendido a tomar decisiones sin su presencia constante. Se había convertido en un fantasma de sí mismo, vagando por el departamento de lujo que ahora parecía un mausoleo de mármol y vidrio. Esa mañana de viernes, Alejandro tomó una decisión que sorprendió incluso a sí mismo. En lugar de intentar ver a Sofía y Valentina en persona, haría algo diferente. Algo que quizás demostrara sus intenciones sin invadir su espacio. Condujo hasta el centro de la ciudad y entró en la sucursal bancaria, donde mantenía sus cuentas principales. El gerente, señor Alejandro, lo recibió con la reverencia habitual reservada a los clientes más importantes. Señor Alejandro, qué placer verlo. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy? Quiero hacer una transferencia anónima, dijo Alejandro, sentándose en el sillón de cuero de la sala VIP. 50.000 a una cuenta específica. El gerente ni siquiera parpadeó, diante del valor. Para Alejandro, 50.000 era como monedas de bolsillo. Claro, señor, tiene los datos de la cuenta. Alejandro entregó un papel con la información bancaria de Sofía que había obtenido a través de su investigador. Es para ayudar un proyecto social, ropa para niños necesitados. Quiero que sea completamente anónimo. 1 hora después, el dinero había sido transferido a la cuenta de Sofía en Valentina Creaciones. Alejandro imaginó la sorpresa de Sofía al ver esa cantidad inesperada. Imaginó cómo eso podría ayudar a expandir su negocio, tal vez permitirle alquilar un taller más grande, comprar mejores equipos. Lo que no esperaba era recibir de vuelta 3 días después un sobre entregado en mano en su oficina. Doña Teresa entró en la sala con expresión curiosa. «Señor Alejandro, una joven dejó esto para usted. Dijo que era muy importante». Dentro del sobre había un cheque por el valor exacto de euros 50.000 junto con una carta escrita a mano en papel simple. La letra de Sofía era delicada, pero firme, cada palabra elegida con cuidado. «Alejandro, sé que fuiste tú.
No sé cómo conseguiste mis datos bancarios, pero imagino que tienes tus métodos. Estoy devolviendo cada centavo porque hay algunas cosas que el dinero no puede comprar, y el perdón es una de ellas. Durante 9 años construí mi vida y la vida de Valentina con trabajo honesto y amor genuino. No necesito tu caridad para validar nuestros logros. Si realmente quieres ayudar, deja de intentar comprarnos y comienza a entender que algunas heridas no sanan con dinero. Alejandro leyó la carta 5 veces, cada palabra resonando en su mente como un eco doloroso. Había intentado hacer algo bueno, algo que demostrara su intención de ayudar, pero solo había logrado insultar a Sofía nuevamente. Esa tarde, incapaz de concentrarse en nada más, Alejandro salió de la oficina y condujo sin rumbo por las calles de la ciudad. Sus pies lo llevaron, como siempre sucedía últimamente, al barrio donde Sofía vivía. Pero esta vez, en lugar de observar desde lejos, entró en el pequeño café de la esquina, donde solía verla comprando pan. Doña Teresa, la anciana propietaria del café, lo saludó con simpatía. «Primera vez aquí, joven. Bienvenido». «Gracias», respondió Alejandro, pidiendo un café simple y sentándose en una mesa cerca de la ventana. «¿Conoce a una joven llamada Sofía? Vive aquí en el barrio con su hija». El rostro de doña Teresa se iluminó. «Sofía Martínez, claro que la conozco, una chica de oro, trabajadora como pocas, y Valentina es un amor de niña. ¿Por qué?». Alejandro dudó en preguntar. «Soy conocido de la familia, quería saber cómo están». «Están bien, gracias a Dios. Sofía trabaja día y noche en su taller, haciendo ropa hermosa para los niños. A veces trae a Valentina aquí después de la escuela, y la niña se queda dibujando mientras su madre cose. Vienen aquí con frecuencia, casi todos los días. Sofía siempre compra pan francés, calentito para la cena, y Valentina elige un dulce para el postre». Doña Teresa sonrió con ternura maternal. «Son una familia hermosa, aunque solo sean ellas dos». Alejandro sintió una punzada en el pecho al escuchar la palabra familia. «¿Y Sofía parece feliz?». Doña Teresa lo estudió con más atención, notando algo en su voz que despertó su curiosidad. «Es feliz, sí, dentro de lo posible, pero a veces veo una tristeza en sus ojos, ¿sabe? Como si llevara alguna herida antigua». «¿Qué tipo de herida?». «No lo sé, joven. Sofía no es de hablar de su vida personal, pero una mujer no cría a un hijo sola por elección, ¿verdad? Alguna decepción debe haber sufrido en el pasado». Alejandro bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad en las palabras simples de la señora. «¿Y Valentina? ¿Pregunta por su padre?». «Pregunta sí, pobrecita. Ayer mismo me preguntó por qué algunos niños tienen papá y ella no. Me partió el corazón». Las palabras de doña Teresa fueron como puñales en el pecho de Alejandro. Su hija cuestionaba sobre su ausencia, sentía falta de algo que él había elegido negar a ella. ¿Qué respondió Sofía? Dijo que su papá vive muy lejos, pero que un día tal vez podrían encontrarse. Sofía siempre protege la inocencia de la niña, nunca habla mal de nadie frente a ella. Alejandro terminó el café en silencio, procesando cada información. Cuando se levantó para pagar, doña Teresa lo tocó suavemente en el brazo. «Joven, ¿puedo darle un consejo de una anciana que ya ha visto mucho de la vida?». Él la sintió incapaz de hablar. «Si conoces a esta familia y tienes aprecio por ellas, cuida bien de ellas. Sofía es una mujer especial que merece ser amada y respetada. Y Valentina es una niña que merece tener a todas las personas buenas del mundo cuidando de ella». Alejandro pagó la cuenta y salió del café con lágrimas en los ojos. Condujo de regreso a casa, pero se detuvo en el camino cuando vio un kiosco de periódicos. Compró todos los periódicos locales y los llevó a su departamento. Fue en la sección de economía del periódico principal que encontró lo que buscaba. Un pequeño artículo de media página con el título «Emprendedora local inspira a otras madres con negocio sostenible».
La foto mostraba a Sofía en su pequeño taller, sonriendo mientras sostenía un vestidito infantil hecho con tela, de algodón orgánico. El texto hablaba sobre cómo había comenzado el negocio cosiendo en casa para mantener a su hija y cómo ahora atendía a clientes en toda la región metropolitana. Sofía Martínez, de 32 años, transformó la necesidad en oportunidad cuando se vio sola para criar a su hija Valentina, de 9 años. Coser siempre ha sido mi pasión, pero se convirtió en mi salvación, cuenta la emprendedora que hoy emplea a otras 2 madres en situación similar. Alejandro leyó cada palabra varias veces, memorizando cada detalle sobre la vida que Sofía había construido sin él. Ella ya no era la mesera vulnerable que él había rechazado. Era una mujer de negocios respetada, una madre ejemplar, una persona que había transformado el dolor en propósito. Esa noche, Alejandro se sentó en la terraza y hizo algo que no hacía desde niño, o no sabía bien para quién o cómo, pero susurró a las estrellas una súplica sincera. No sé si merezco una segunda oportunidad, pero ellas merecen tener todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Si hay alguna forma de reparar lo que rompí, de convertirme en el hombre que ellas merecen, muéstrame el camino. El viento nocturno fue la única respuesta que recibió, pero por primera vez en semanas, Alejandro durmió profundamente. Soñó con una niñita de cabellos rizados que lo llamaba papá y despertó con lágrimas de esperanza empapando la almohada. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. En lugar de intentar comprar el perdón o forzar un reencuentro, simplemente comenzaría a merecer la familia que había perdido. No sabía cómo, pero encontraría la manera de convertirse en el hombre del que Valentina podría estar orgullosa de llamar padre, y que Sofía quizás algún día pudiera perdonar. Alejandro Almeida, el empresario que siempre obtenía lo que quería comprando o intimidando, estaba listo para aprender a conquistar lo que más importaba a través de la única moneda que realmente valía, el cambio genuino y el amor verdadero. Pasaron 2 meses desde que Alejandro decidió cambiar su enfoque. En lugar de perseguir a Sofía y Valentina, comenzó a observarlas desde lejos, aprendiendo sobre sus vidas a través de pequeños detalles que recogía cuidadosamente. Descubrió que Valentina tenía clases de guitarra los martes, que Sofía solía llevar trabajo al parque los domingos, mientras Valentina jugaba, que ambas asistían a la misa de las 10 en la pequeña iglesia del barrio. Esa mañana de domingo, Alejandro estaba sentado en un banco distante del parque, fingiendo leer un periódico mientras observaba a Sofía coser bajo la sombra de un flamboyán. Valentina corría tras mariposas en el césped, su risa cristalina resonando en el aire matutino. Era una escena de perfecta armonía doméstica que hacía que el corazón de Alejandro doliera de nostalgia por algo que nunca había conocido. Fue entonces cuando vio a Valentina tropezar con una piedra y caer de rodillas al suelo. Se levantó con lágrimas en los ojos, mirando sus rodillas, raspadas que comenzaban a sangrar. Alejandro se levantó instintivamente, pero se obligó a permanecer donde estaba. Sofía ya había dejado la costura y corría hacia su hija, arrodillándose para examinar las heridas. —¿Te duele mucho, mi amor? —preguntó Sofía, limpiando delicadamente la suciedad de las rodillas de Valentina con un pañuelo. —Un poco —admitió Valentina, tratando de ser valiente, pero sin poder contener las lágrimas. —Vamos a casa a limpiarlo bien —dijo Sofía, comenzando a recoger sus materiales de costura con una mano, mientras sostenía a Valentina con la otra. Fue entonces cuando Valentina miró alrededor del parque y sus ojos encontraron a Alejandro. A una distancia lo reconoció de inmediato. —Mamá, es el hombre amable del centro comercial. Valentina saludó entusiasmadamente,
olvidando momentáneamente el dolor en sus rodillas. Sofía levantó la vista y sintió que su corazón se aceleraba al verlo allí. Había algo diferente en Alejandro. Parecía más delgado, más abatido, como si cargar con el peso de sus arrepentimientos hubiera cobrado un precio físico. Valentina, con la típica inocencia de los niños, comenzó a cojear hacia Alejandro antes de que Sofía pudiera detenerla. «Hola, hombre amable, ¿te acuerdas de mí?», preguntó Valentina, deteniéndose frente al banco donde él estaba sentado. Alejandro dobló el periódico, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podría escucharlo. «Claro que me acuerdo». «¿Cómo estás, Valentina?» «Me lastimé la rodilla», dijo, mostrando los rasguños con una mezcla de orgullo y dolor. «Debes estar doliendo», dijo Alejandro, agachándose para estar a su altura. «Fuiste valiente. Mamá siempre dice que las personas valientes pueden llorar cuando se lastiman. Llorar no es cosa de niños débiles». Las simples palabras de Valentina golpearon a Alejandro como un rayo. Sofía había enseñado a su hija que la vulnerabilidad era fortaleza, algo que él mismo había tardado 44 años en aprender. Sofía se acercó lentamente, cargando la bolsa con los materiales de costura. Se había dado cuenta de que Alejandro no estaba allí por casualidad. Probablemente había estado asistiendo a ese parque los domingos durante algún tiempo. «Valentina, vamos a casa», dijo Sofía suavemente. «Necesitas limpiar esas heridas. ¿Puede venir con nosotros el hombre amable?», preguntó Valentina con toda la inocencia del mundo. «Él parece triste. Quizás un vendaje y un jugo lo ayuden a sentirse mejor también». Alejandro sintió lágrimas arder detrás de sus ojos. La generosidad natural de su hija, incluso estando herida, era abrumadora. «No quiero interrumpirles», dijo Alejandro, mirando directamente a Sofía. «Solo estaba pasando por aquí». «Siempre estás pasando por aquí», respondió Sofía, no con ira, sino con una profunda extenuación. «¿Me has estado siguiendo durante 2 meses, Alejandro?». Valentina miró entre los dos, dándose cuenta de que había una conversación de adultos ocurriendo que no comprendía del todo. «¿Se conocen de verdad?», dijo ella. Una constatación más que una pregunta. «¿Por qué se ven tristes cuando se miran?». La pregunta inocente creó un pesado silencio. Sofía se arrodilló junto a su hija, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces, mi amor, los adultos tienen conversaciones difíciles sobre cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Y por eso, el hombre amable parece que llora incluso cuando no está llorando», preguntó Valentina, demostrando una impresionante percepción emocional para una niña de 9 años. Alejandro se agachó completamente, poniéndose a la altura de Valentina. Por primera vez en 2 meses, habló directamente con ella, sin que Sofía filtrara la conversación. «Valentina», dijo, su voz entrecortada, «eres la niña más especial que he conocido». «¿Y tu mamá? Tu mamá es la mujer más valiente del mundo». «Lo sé», respondió Valentina con un orgullo genuino. «Mamá cose ropa hermosa y me enseña a ser fuerte. Ella dice que somos un pequeño equipo, pero muy poderoso». Cada palabra era un golpe en el estómago de Alejandro. Sofía había creado una niña confiada, amorosa y segura. Todo eso sola, a pesar del rechazo brutal que él había impuesto a ambas. «¿Puedo contarte un secreto, Valentina?», Alejandro preguntó, mirando rápidamente a Sofía en busca de permiso. Sofía sintió casi imperceptiblemente curiosidad sobre lo que él diría. «Cometí un error muy grande hace mucho tiempo. Un error que hirió a personas que debería haber protegido. Y ahora no sé cómo arreglarlo». Valentina procesó la información con la seriedad que solo los niños pueden aplicar a conceptos adultos. «Mamá siempre dice que cuando hacemos algo mal,
Tenemos que pedir disculpas de verdad y tratar de hacerlo diferente la próxima vez. Ella dijo, ¿ya pediste disculpas? Aún no he podido, admitió Alejandro. A veces lastimamos a las personas de una manera que no quieren escuchar más nuestras disculpas. Valentina miró a Sofía, luego de vuelta a Alejandro, su mente infantil tratando de procesar la complejidad emocional de la situación. Mamá, dijo finalmente, el joven amable puede venir a casa a tomar jugo y también recibir una curita. Parece herido por dentro. Sofía sintió que su corazón se rompía. Su hija había detectado el dolor emocional de Alejandro con la claridad devastadora de la inocencia. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que algunas heridas eran autoinfligidas, que algunas personas elegían lastimar a otras y luego sufrían las consecuencias? Valentina, es complicado, Sofía comenzó. ¿Por qué es complicado, mamá?, insistió. Siempre me enseñas a ser amable con las personas tristes, y él está muy triste. Alejandro se levantó lentamente, incapaz de seguir soportando la pura bondad de su hija, cuando sabía que no la merecía. Tu madre tiene razón, Valentina, es complicado, dijo, su voz fallando. He hecho cosas que personas buenas como ustedes no deberían perdonar. Pero, ¿te arrepientes?, preguntó Valentina con la lógica simple de la infancia. Más que cualquier cosa en el mundo, respondió Alejandro honestamente. Valentina miró a Sofía nuevamente, sus ojos grandes y expresivos, pidiendo algo que no podía verbalizar completamente. Sofía respiró hondo, sabiendo que lo que diría a continuación cambiaría todo irrevocablemente. Puedes venir con nosotros, dijo en voz baja, pero solo para cuidar su herida. Luego te irás. El rostro de Valentina se iluminó, como si hubiera recibido el mayor regalo del mundo. Gracias, mamá. Vamos a cuidar de los dos, de mi rodilla y de su corazón triste. Mientras caminaban los 3 cuartos hasta el departamento de Sofía, Valentina iba delante, contándole a Alejandro sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre el vestido que estaba ayudando a su madre a hacer. Alejandro escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más preciosa del mundo, grabando en su memoria el sonido de la voz de su hija. Sofía caminaba en silencio a su lado, cuestionando internamente su decisión. ¿Por qué había aceptado esto? ¿Por qué estaba permitiendo que él entrara en su espacio seguro, en el hogar que había construido sin él? Pero cuando miraba a Valentina, radiante de felicidad por hacer una buena acción, Sofía sabía que no tenía elección. Su hija había heredado un corazón demasiado generoso, un corazón que veía dolor y quería curar, independientemente de las circunstancias. Y Sofía no tenía el valor de enseñarle cinismo a esa alma pura, incluso si eso significaba abrir una puerta que había cerrado hace 9 años. Mientras subían las escaleras del edificio sencillo, Alejandro miró a su alrededor, tratando de absorber cada detalle del mundo donde su hija había crecido. Era modesto, pero limpio, acogedor, pero sin lujos. Era un hogar construido con amor en lugar de dinero, y eso lo hizo darse cuenta una vez más de lo perdido que había estado todos esos años. El departamento de Sofía era pequeño, pero cada rincón respiraba amor y cuidado. Las paredes de la sala estaban decoradas con dibujos de Valentina, enmarcados en cuadros simples, y una estantería casera exhibía libros infantiles junto a revistas de moda y costura. El sofá de 2 plazas tenía una manta de crochet colorida tirada sobre el respaldo y una mesa de centro improvisada con cajas de madera pintadas sostenía un jarrón con margaritas frescas. Alejandro se quedó parado en la entrada, observando todo con una mezcla de admiración y dolor. Ese hogar sencillo irradiaba más calor humano que su departamento de lujo jamás había conseguido, incluso con toda su decoración cara y muebles de marca. «Siéntate en el sofá mientras yo busco el botiquín», dijo Sofía a Valentina,
quien obedientemente se dirigió a la sala. «Joven amable, ven a sentarte conmigo». Valentina llamó, golpeando el lugar a su lado en el sofá. «Mamá hace los mejores curitas del mundo. Ella va a dejar mi rodilla como nueva». Alejandro dudó por un momento, pero finalmente se sentó cautelosamente al lado de su hija. El contraste entre ellos era evidente. Él vestido con ropa cara incluso en un domingo casual. Ella con un vestido simple, pero impecablemente cosido por su madre. «Tu casa es muy bonita», dijo Alejandro genuinamente impresionado. «Gracias, mamá decoró todo. Ella dice que una casa se ve bonita cuando tiene amor, no cuando tiene cosas caras». Valentina movía las piernas que no alcanzaban el suelo. «¿Quieres ver mi cuarto después? Tengo una colección de botones que uso para hacer manualidades». Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía volvió cargando una caja de primeros auxilios y un tazón con agua tibia. Se arrodilló en el suelo frente a Valentina y comenzó a limpiar delicadamente las rodillas raspadas. «Puede doler un poquito al principio», advirtió Sofía, pero Valentina solo hizo una mueca sin quejarse. Alejandro observaba cada movimiento de Sofía, la forma cariñosa en que cuidaba a su hija, susurrando palabras de consuelo y soplando en las heridas para aliviar el ardor. Era una danza de amor maternal que él jamás había presenciado de cerca y eso lo hacía darse cuenta de todo lo que había perdido al rechazar a esa familia. «Listo, mi amor. Ahora estás curada», dijo Sofía, pegando los últimos vendajes coloridos en las rodillas de Valentina. «Gracias, mamá. Ahora vamos a cuidar del joven», Valentina anunció, volviéndose hacia Alejandro con determinación. «¿Dónde está tu herida?» Alejandro llevó la mano instintivamente al pecho sobre el corazón. «Es una herida que no se puede ver, Valentina». «Ah, entiendo. Es una herida en el corazón», dijo con la sabiduría peculiar de los niños. «Mamá me enseñó que esas son las más difíciles de curar, pero también las más importantes». Sofía sintió lágrimas arder detrás de los ojos al escuchar las palabras de su hija. Sin darse cuenta, había enseñado a Valentina sobre el dolor emocional a través de sus propias heridas. Y ahora la niña demostraba una empatía que la llenaba de orgullo y preocupación al mismo tiempo. «¿Y cómo curamos las heridas del corazón?», preguntó Alejandro, genuinamente curioso sobre la perspectiva de su hija. «Primero, tenemos que decir la verdad sobre lo que pasó». Valentina respondió, sentándose con las piernas cruzadas en el sofá para estar más cómoda. «Luego pedimos disculpas de verdad y después hizo una pausa pensativa. Después, necesitamos hacer cosas buenas para mostrar que hemos cambiado». Alejandro miró a Sofía, que se había sentado en el sillón frente al sofá. Ella evitaba su mirada, pero él podía ver que estaba escuchando cada palabra de la conversación. «Valentina», dijo Alejandro, respirando hondo, «puedo contarte sobre mi herida en el corazón». Sofía lo miró alarmada, pero Valentina la sintió entusiasta. «Hace mucho tiempo, cuando tu mamá era más joven, me contó una noticia muy importante, una noticia sobre un bebé que iba a nacer». Alejandro elegía cada palabra cuidadosamente, consciente de que estaba pisando en terreno delicado. «Y yo tenía miedo». «¿Miedo de qué?», Valentina preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. «Miedo de no ser un buen padre, miedo de no saber cuidar de un bebé, miedo de cambiar mi vida». Alejandro sintió que su voz fallaba y en lugar de hablar sobre mis miedos, dije cosas muy feas a tu madre, cosas que la lastimaron a ella y al bebé. Valentina procesó la información en silencio, sus grandes ojos fijos en el rostro de Alejandro. Sofía contenía la respiración sin saber a dónde llevaría esa conversación. «¿Y qué pasó con el bebé?», preguntó Valentina. Finalmente. Alejandro la miró directamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro.
El bebé nació y se convirtió en la niña más maravillosa del mundo, pero perdí la oportunidad de conocerla porque fui demasiado cobarde para quedarme. Valentina guardó silencio por un largo momento, su cerebro infantil conectando las piezas de la historia. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero llena de comprensión. «Estás hablando de mí, ¿verdad?». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de los sollozos contenidos de Alejandro. Sofía sintió como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. «Sí», susurró. «Alejandro, estoy hablando de ti, Valentina». Valentina miró a Sofía buscando confirmación. Sofía la sintió lentamente, las lágrimas corriendo por su rostro. «Entonces tú eres mi padre», dijo Valentina, no como pregunta sino como una constatación. «El padre que vive lejos». «Soy Alejandro», admitió, «pero no merezco ser llamado padre porque no estuve aquí cuando me necesitaste». Valentina se quedó en silencio durante unos minutos, procesando la mayor revelación de su vida. Cuando finalmente habló, sus palabras sorprendieron a ambos adultos. «Siempre supe que ibas a volver algún día», dijo simplemente. «Le pedía a Dios todas las noches antes de dormir». Sofía sollozó audiblemente ahora, cubriendo su rostro con las manos. Toda la fuerza que había mantenido durante años se desmoronó ante la fe inquebrantable de su hija. Valentina se levantó del sofá y caminó hacia Sofía, abrazándola con fuerza. «No llores, mamá. Fuiste la mejor madre y el mejor padre que podría tener, pero ahora tal vez podamos ser una familia de verdad». Alejandro se arrodilló en el suelo al lado del sillón, donde Sofía y Valentina se abrazaban. «Sofía», dijo, su voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que causé un dolor que quizás nunca cicatrice completamente, pero te lo ruego. Dame una oportunidad para intentar ser el hombre que ustedes merecen». Sofía levantó los ojos rojos de lágrimas y vio no al hombre cruel que la había rechazado años atrás, sino a un hombre quebrado, arrepentido, dispuesto a humillarse completamente por el amor de su familia. «Alejandro», dijo, su voz temblorosa, «me destruiste cuando más te necesitaba. Me hiciste sentir que yo y nuestro bebé éramos basura». «Lo sé», respondió él, «y llevaré esa culpa por el resto de mi vida. Pero Sofía, tú y Valentina son lo único bueno que ha pasado en mi vida. Sin ustedes, soy solo un hombre rico y vacío». Valentina miraba entre los dos, sintiendo el peso emocional del momento, pero decidida a ser el puente entre sus padres. «Mamá», dijo suavemente, «siempre me enseñaste que todos merecen una segunda oportunidad cuando están realmente arrepentidos». Sofía miró a su hija, viendo en ella una sabiduría que superaba sus 9 años. Valentina había crecido sin amargura, sin rabia, llena de amor y compasión, exactamente lo opuesto a lo que Sofía había temido que sucediera, criando a una hija sin padre. «No sé si puedo perdonar», admitió Sofía. «Honestamente, no sé si puedo confiar en ti de nuevo». «Entonces, déjame probar», imploró Alejandro. «Déjame mostrarte todos los días que he cambiado. Déjame ser el padre que Valentina merece y el hombre que siempre debiste haber tenido». Valentina se soltó del abrazo de su madre y extendió una mano hacia Alejandro y otra hacia Sofía. «Podemos intentarlo», dijo con la sabiduría simple de la infancia. «Podemos intentar ser una familia». Sofía miró las manos extendidas de su hija, luego los ojos suplicantes de Alejandro. Durante 9 años había protegido su corazón y el corazón de Valentina. Pero tal vez era hora de creer que algunas heridas, por más profundas que sean, pueden sanar cuando se riegan con amor genuino y arrepentimiento verdadero. Lentamente, Sofía extendió su mano y tocó la de Valentina. Alejandro hizo lo mismo, y por primera vez, en 9 años,
Los tres estaban conectados. Vamos despacio, Sofía dijo, su voz firme, pero no cruel. Un día a la vez. Y si tú le haces daño, si decepcionas a nuestra hija de alguna manera, nunca más los decepcionaré. Alejandro prometió, apretando suavemente las pequeñas manos de Valentina. Ustedes son mi familia, y pasaré el resto de mi vida mereciendo estar aquí. Valentina sonrió, la primera sonrisa completamente feliz que había dado en ese día. Ahora somos tres, dijo, mi pequeña familia, pero muy poderosa. Y por primera vez en 9 años, Sofía creyó que tal vez, solo tal vez, los finales felices fueran posibles, incluso después de las mayores tristezas. M.